Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Gracias a Dios y también gracias a los oyentes que comparten con nosotros este pequeño programa. En esta tarde le queremos invitar a compartir unos versos mirando que el Señor Jesús viene a reinar y también el Señor Dios. El Señor Dios también va a venir a reinar con el hombre. ¿En qué lugar? En la tierra. Y sobre esa dirección queremos conversar y compartir con los oyentes algunos versos bíblicos. Y le vamos a hacer un encargo a los oyentes que lo que tiene que hacer cada uno de nosotros es estudiar y hacerle caso o creerle a lo que dice la palabra santa, más que lo que decimos los hombres, las personas. Y vamos a mirar el profeta Moisés, después que pasaron el Mar Rojo, con una forma alegre, hacen un cántico Moisés con los hijos de Israel y también su hermana María. Y en ese canto cantaron una profecía que con el tiempo se va a cumplir, se va a hacer realidad. Y miremos lo que dice en Éxodos, el capítulo 15, y vamos a estudiar el verso 17 y el verso 18. Y dice el verso 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, que han afirmado. Miremos lo que habló tocante al pueblo de Israel. ¿Y qué más dice el verso 18? Esto es profético, esto en el tiempo futuro se va a cumplir. Y dice, Jehová reinará eternamente y para siempre. Esto es algo que se va a acontecer, se va a cumplir en el tiempo venidero. Dice el verso 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Hablando a tiempo futuro, reinará. Y ahora vamos a ver y mirar a qué lugar de la tierra va a venir a reinar el Señor Jesús y también el Señor Dios. Y para eso le vamos a invitar al libro de Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a estudiar el verso 4 y también el verso 9. Recordemos lo que dijo y enseñó el Señor Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro. Por ejemplo, en Mateos, el capítulo 6 y el verso 10 dijo, venga a nosotros tu reino. El reino del Señor Dios tiene que venir. Por eso que el Señor Jesús va a venir a reinar 1000 años con los salvos. ¿A qué lugar? ¿A qué tierra? Viene a reinar a la tierra de Israel. 1000 años con los salvos. Y dice el verso 4 del capítulo 20 de Apocalipsis, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo
1000 años. El Señor Jesús va a venir a la tierra de Israel a reinar con los salvos 1000 años. Y nos vamos a saltar al verso 9 y dice, esto va a ser una vez que se cumplan los 1000 años. Dice que Satanás va a ser soltado de su prisión y va a atacar a los salvos que están con el Señor Jesús. Y dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es esa ciudad amada? Jerusalén. ¿Y de quién es amada esa ciudad? Del Señor Dios. Y dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esto va a acontecer cuando se cumplan los 1000 años. Y ahora vamos a mirar, después que el Señor Jesús reine 1000 años, ¿qué pasa? ¿Qué sigue después de los 1000 años que tiene que reinar el Señor Jesús? Y para eso los vamos a invitar a Primera de Corintios, el capítulo 15, y vamos a estudiar del verso 24 al verso 28. Después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. El Señor Jesús reina 1000 años y entrega el reino a su Dios y a su Padre. Cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte. Y nos dice el verso 27, porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sometidas, hablando del Señor Jesús, cuando todas las cosas le han sido sometidas a Él, claramente se exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. ¿Y cuál es esa excepción? Al Señor Dios. Dice que todas las cosas el Señor Jesús las va a someter debajo de sus pies, exceptuando a su Dios y Padre. ¿Y qué más dice? El verso 28. Y cuando todas las cosas le estén sometidas, hablando del Señor Jesús, entonces también el Hijo mismo se someterá al que sometió a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El Señor Jesús se va a someter a su Dios, para que el Señor Dios sea todo en todos. Eso también encierra y también involucra al Señor Jesús. Tengamos en cuenta que Jehová Dios es Padre y Dios del Señor Jesús. Y eso lo vamos a mirar y lo vamos a confirmar también en Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 3. Apreciados oyentes, tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos muestra y nos señala que el Señor Jesús viene a reinar a la tierra.
Y después que reine 1000 años, también viene el Señor Dios. Y vamos a estudiar el capítulo 11, verso 3 de Primera de Corintios, para que veamos el orden que estableció el Señor Dios. Y dice, hablando también de la iglesia, dice el verso 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Así lo estableció el Señor Dios. El Señor Jesús es cabeza de todo varón o cabeza de toda la iglesia. Es el Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. El único ser que está sobre el Señor Jesús es su Padre Dios. Por eso dice que el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden establecido por el Señor Dios. Y ahora vamos a mirar donde va a reinar el Señor Dios. Miremos que el Señor Dios también tiene algo preparado, un lugar y también una ciudad preparada para cuando venga a reinar Él con los salvos. Y eso lo vamos a mirar en Hebreos, el capítulo 11, y vamos a estudiar del verso 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y dice el verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. La tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor Dios que le dio al padre Abraham, dice que Abraham vivió en esa tierra como extranjero, estando en la tierra prometida de Dios. ¿Por qué? ¿Qué más dicen los versos? Dice, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ellos habitaban en tiendas, ¿por qué? Y lo explica el verso 10. Eso es lo que esperaba Abraham, Isaac y Jacob. Dice el verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y constructor es Dios. Miremos lo que tiene el Señor Dios. Una ciudad con fundamentos, donde dice que cuyo artífice y constructor es el mismo Señor Dios. ¿Y qué es artífice? Dice que es el autor, el que hace y el que diseña. El Señor Dios tiene en el cielo una ciudad preparada para morar y vivir con los salvos por la eternidad. Y eso lo vamos a confirmar también en Hebreos, el capítulo 12, el verso 22. Vamos a mirar esa ciudad que construyó el Señor Dios
¿En qué lugar está? Y dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. El Señor Dios, esa ciudad, esa Jerusalén celestial que construyó el mismo Señor Dios, está en el cielo. Y dice, la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles. El Señor Dios tiene hecho por Él mismo una Jerusalén celestial en el cielo. Y vamos a ver qué va a pasar, qué tiene que acontecer con esa Jerusalén que construyó e hizo el mismo Señor Dios. Vamos a retomar la lectura en el capítulo 13 del libro de Hebreos y vamos a estudiar el verso 14. Miremos lo clara que es la palabra de Dios. ¿Qué va a ocurrir con esa Jerusalén celestial? Y dice el verso 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esa Jerusalén que está en el cielo tiene que venir. Por eso, apreciados oyentes, el Señor Jesús va a reinar 1000 años en la tierra de Israel con los salvos. Después que se cumplan esos 1000 años, el Señor Dios va a descender con la Jerusalén que está en el cielo para morar con los salvos. Por eso dice el verso 14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que la que buscamos, la que está por venir. Esa Jerusalén que está en el cielo tiene que venir, tiene que descender. Por eso que los salvos no van a morar en el cielo, van a morar en la tierra. Vamos a estudiar en Apocalipsis el capítulo 21 y vamos a estudiar del verso 1 al 4 y también el verso 10 vamos a estudiar. Estos versos afirman que esa Jerusalén celestial que está en el cielo tiene que descender, tiene que bajar. Y vamos a estudiar del verso 1 al 4 y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo junto a Dios. ¿Cómo dice el apóstol Juan? Yo, Juan, vi descender del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, junto a Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa Jerusalén celestial
baja del cielo junto al Señor Dios. ¿Y qué más dice el verso 3? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos mismos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí va a morar el Señor Dios con los salvos, en la Jerusalén celestial. Pero ¿qué va a acontecer con esa Jerusalén? Va a descender del cielo, baja. ¿Y qué nos dice el verso 4? Una vez que ya esté el Señor Dios reinando con los salvos, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miremos el gran consuelo de esas personas que tengan la dicha, la felicidad de tener una vida eterna junta al Señor Jesús y al Señor Dios. Y vamos a estudiar el verso 10. Miremos cómo explica el apóstol Juan. Dice: y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo junto a Dios. El Señor Dios va a descender con la Jerusalén celestial para morar con los salvos. Estimados oyentes, los que son salvos no van a ir a morar al cielo, porque el Señor Dios desciende con la nueva Jerusalén. Vamos a mirar la anteúltima cita bíblica. Vamos a mirar el profeta Isaías, el capítulo 44, el verso 6. Y dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Estimados oyentes, el Señor Jesús es Rey de Israel y también el Señor Dios. Por eso que con su pueblo, con todos los que sean salvos, reina el Señor Jesús y también el Señor Dios. Repasamos el verso 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. El Señor Dios es Rey y Redentor de su pueblo Israel. ¿Y qué más dice? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Algo más que tenemos que rescatar: el Señor Dios es uno solo. El Señor Dios es singular, es único. Y vamos a ver que el Señor Jesús y el Señor Dios van a reinar con los salvos. Y vamos a mirar la última cita bíblica en Apocalipsis, el capítulo 22, y vamos a estudiar del verso 3 al 5. Para resumir lo que hemos estudiado, el Señor Jesús viene a reinar 1000 años a la tierra de Israel.
Y cuando se cumplan esos 1000 años, desciende el Señor Dios con la Jerusalén celestial. ¿A qué lugar? Sobre el pueblo de Israel. Y miremos lo que dice el capítulo 22 del verso 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. 2 tronos, el trono del Señor Dios y el trono del Cordero de Dios, que es su Hijo Jesús. ¿Y qué dice? Estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Dice el verso 5, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Por eso que ese Rey del Señor Jesús y del Señor Dios es un Rey eterno. Qué dicha más importante, más grandiosa para esos seres humanos que van a alcanzar la vida eterna y van a poder reinar con el Señor Jesús y con Jehová Dios por los siglos de los siglos. A los oyentes, muchas gracias por la atención a la palabra de Dios, y si Dios quiere nos volvemos a ver en cualquier otro momento.